día, hermanos en Cristo. Un gusto saludarles esta mañana del primer domingo de septiembre del año 2020 y hacerlo a través de las enseñanzas que hay en su palabra y que son de grande bendición al ser humano. El tema del día de hoy lo llamé Sí, Señor, tú puedes liberarla y sanar. Y está basado en el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, del 24 al 37. Y dice de esta manera: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Sabemos, hoy hay muchos pasajes que nos recuerdan lo que el Señor Jesús nos quiere bendecir a través de su enseñanza. Y este pasaje nos habla acerca de que la fama de Jesús había crecido y que él, al realizar un viaje fuera de su tierra, en Tiro y en Sidón, encontró a gente que le buscaba y que había oído lo que él hacía por la gente necesitada. Sabemos que la región de Tiro está como a 45 kilómetros del pueblo de Israel hacia el norte, en el litoral de Galilea, y que él va hacia esa ciudad después de tener una controversia con las autoridades religiosas de su pueblo, y él, buscando tener una comunicación más cercana, más íntima con los discípulos, los lleva hacia el norte y van ellos camino hacia Tiro, y allí es donde encuentran a esta mujer que sale inmediatamente a su encuentro. Sabemos que el plan de Jesús era enseñar a sus discípulos también lo que iba a venir después, lo que iba a ser la cruz y la función que ellos iban a realizar con la gente que les rodeaba, y que no necesariamente eran israelitas, sino gente extranjera que también debía conocer el Evangelio. Entonces él, queriendo llevar a ese encuentro, a esa cercanía, a esa intimidad con los discípulos, decide salir de su tierra e ir hacia el norte. Y como nos dice el pasaje, dice que levantándose de allí se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa no quiso que nadie le supiese, pero no pudo esconderse. Él siempre, desde un principio, no quiso que la fama fuera su atractivo hacia la gente. Él sabía que su ministerio era ir a la cruz, hacer la redención del ser humano, salvar al hombre siendo crucificado. Pero la gente también buscaba las cosas materiales, suplir esas necesidades de sanidad que tenía, y pues lo buscaba por eso. Él no era un hacedor de milagros, él venía a la cruz a morir por ti y por mí. Pero aquí dice que él no pudo esconderse. Dice: porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Nosotros sabemos que la región que es gentil, que no es del pueblo de Israel, pues tenía otras prácticas y otras costumbres, otra moral y una religión pagana, y probablemente toda esa
toda esa libertad de hacer lo que querían, permitió que también esa hija hiciera prácticas relacionadas con el enemigo y un espíritu inmundo la tenía dominada y no podían refrenarla. Dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Sabemos que el Señor Jesucristo siempre quiso que su pueblo conociera de Él, le recibiera. Y si después de que Él no quería hacerlo, podía ir a los gentiles y también proclamarles el Evangelio. Sabemos que después, en un futuro, ese pueblo de Israel no quiso recibirlo y él dijo, después de la cruz, el pueblo gentil va a conocer de mí. Y dice que Jesús le responde, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí el Señor Jesús le está diciendo que es necesario que el pueblo de Israel conozca primero lo que es su ministerio, y le dice que a los cananeos, un pueblo que en un tiempo fueron enemigos del pueblo de Israel, le llama así, perrillos, y ella no se detiene a esa respuesta que le da el Señor Jesús y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Fíjense, ella aquí dice que una migaja del poder de Jesús podía sanar a su hija, y que sí estaba bien que se les ministrara a los del pueblo de Israel, pero con una migajita de su poder, su hija podía ser liberada de ese demonio. Entonces Jesús le dice, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. El Señor atiende la solicitud de esta mujer, de esta madre, que como cualquiera de nosotros que es padre, va e intercede por un endemoniado, por un esclavizado por Satanás, y ruega que sea liberada. Y dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Aquí nos habla acerca de que Jesús no dejó de atender a esta mujer, no se apartó o no desistió de querer ayudar al que iba a buscarlo. Y nosotros podemos aprender grandes cosas de esta experiencia de esta mujer. En primer lugar, no debemos dejar ni coquetear con Satanás y hacer las prácticas que las leyes morales del pueblo de Israel tenían muy en claro, y que no se practicaba ni la brujería ni la hechicería, y mucho menos andar coqueteando con que Satanás haga habitación en nuestro cuerpo. Y pues estos pueblos, como les dije, eran gentiles, eran desconocedores de todas las leyes que el pueblo de Israel tenía, y seguramente que fue como fue atrapada la hija de esta mujer. Pero el Señor, con su poder y con su consideración hacia la gente, la libera. Y ahora, como padres, nosotros aprendemos de esto, que la fe de uno tiene, gracias a ella, uno la oportunidad de llevar a terceras personas a los pies de Jesús para que sean liberados, para que sean levantados, sanados y librados del enemigo. Y la persistencia de ella, hay muchas cosas que aquí nosotros podemos ver en un pasaje paralelo que está en el Evangelio de Mateo. Nos dice que los discípulos dicen, ya despídela porque es molesta, y recibe la contestación del Señor Jesús, que pareciera decirle, primero el pueblo de Israel que conozca el mensaje,
y ella persiste, y después el rechazo de los discípulos, pero ella persiste, sana y libera a mi hija. Y pues nosotros ahora podemos aplicar esto y decir: Señor, nuestra fe es útil para llevar a otras personas, nuestra fe persistente y creer en tu poder, en una migaja de tu poder. ¿Cómo puedes cambiar la realidad de la vida de las personas esclavizadas a Satanás? En otro momento se ve que la actitud humilde de esta persona es lo que hizo que también Jesús viera su disposición, viera cómo ella tenía esa carga por su familia, y ella obtuviera la respuesta que todos buscaban, una curación permanente. Y cuando ella va con su hija, nosotros vemos que la halló en un estado de reposo tranquilo y que antes no había tenido, y que pudo frenar solamente nuestro Señor Jesucristo esa atadura. Todos los que han sufrido por su pecado y su rebelión, según el profeta Isaías 745 años antes, había sido profetizado que iba a haber un Salvador y que iban a ser liberados de eso. Y vamos a revisar lo que dice Isaías 35, 5 y 6, dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Sabemos que el Señor Jesucristo, en el sentido espiritual, en su segunda venida, nos habla de cómo iban a ser librados de la aflicción, de la enfermedad, y que eso iba a terminar, y que el Espíritu Santo hará que el desierto florezca y que toda tierra se convierta en fértil. Esa fe sólida en Jesús que esta mujer sirofenicia, esta mujer cananea tuvo, es lo que liberó a su hija de ese demonio. Y nosotros hoy tenemos la oportunidad de decirle: sí, Señor, pero si como de las migajas de tu poder y de las que caen a la mesa, mi hija va a ser sanada. El punto número 2, nada más son 2 puntos esta mañana, habla acerca de Jesús sana a un sordomudo. Y continuando con la lectura dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en sus orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, sea abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Amén. Así dice este pasaje. Y este milagro, como les dije, ocurre en un territorio gentil, en un viaje largo que el Señor Jesús busca realizar debido a que tiene controversia constante con sus autoridades y con los escribas y fariseos, y entonces decide ir hacia el norte, a ese terreno gentil con sus discípulos, con la intención de afirmarlos en verdades claras, en hacerles ver que va a sufrir la cruz, y que después de la cruz ellos van a tener que seguir sus funciones y predicar el evangelio a los que no saben de él. El Señor Jesucristo nos dice que
podemos aprender mucho de cómo una tercera persona lleva un sordomudo a su presencia para que sea sanado, y nos hace ver a nosotros esa oportunidad, esa responsabilidad de llevar nosotros a un enfermo a los pies de Jesús. Él nunca se cierra a la compasión, Él nunca se cierra a no querer tener cuidado, y como vemos, el pasaje le dice que le ruegan, pon la mano encima. A lo mejor ellos, al desconocer lo que es la presencia de Dios en el pueblo de Israel, creían que el poner la mano con eso iba a sanar, o que él tenía poderes especiales, pero él dice que le toma parte. El Señor Jesús siempre tiene mucho cuidado, mucha consideración, mucha sensibilidad y un trato único y especial con cada uno de nosotros. Él sabe que una persona sordomuda es difícil que se relacione normalmente con nosotros, que entienda qué se quiere hacer con él. Él no sabe, no oye, no puede hablar, y el Señor lo toma aparte, lo lleva a un lugar donde Él pueda tratar con él y que no esté expuesto a la vista de todos. En primer lugar, también los sordomudos desconfían. Ellos corren peligro porque si hubiera un incendio ni siquiera pueden oír que hay fuego. Ellos siguen en su mundo. Y aquí el Señor Jesús lo trae aparte y dice que en un lenguaje de señas que seguramente el sordomudo sí entendía, dice que levanta los ojos al cielo y le pone sus dedos en los oídos y le toca con su saliva. Seguramente el Señor Jesús escupió en sus dedos y lo puso en su boca. Y esto nos permite ver que el Señor le hace ver que el milagro viene de un poder de Dios hacia él, y que la corrección, la bondad del Señor Jesús, y que va hacia la boca del sordomudo, es lo que le sanaría. Él tuvo atención con todas las personas, y aquí lo podemos ver con esta persona, ¿verdad? Y se nos dice que él estaba en Jerusalén y que luego se fue hacia el norte, primero a Tiro, luego a Sidón, luego regresó por la región de Galilea hacia Decápolis y nuevamente a su tierra. Y es como casi que nosotros los que vivimos en León nos vamos al norte, no sé, a San Luis de la Paz, a Ocampo, nos vamos a Dolores Hidalgo, nos regresamos acá por Silao, Romita, pasamos a Manuel Doblado y luego regresamos a León. Pareciera que el Señor estaba haciendo un círculo de viaje, pero pues nosotros podemos ver que esto llevaría a que los apóstoles afirmaran y conocieran quién era Él. Él era el Cristo. Y lo vamos a ver en la parte final, en el siguiente capítulo, cuando llega Pedro a Cesarea de Filipos, y él allí hace la confesión de que Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero bueno, el Señor siempre aprovechaba el tiempo, y como vemos, Él estaba también sanando en esta región de Sidón. Y podemos también entender aquí que son amigos los que llevan a este sordomudo a Jesús, y eso nos mueve a nosotros para que no perdamos el interés por nuestros semejantes y no estemos como sin hacer nada por la gente necesitada y que algunas veces no conoce a Jesús, y que si tú tienes oportunidad de conocerle, pues hay que llevar esa necesidad de esa persona a quien sí puede sanar. Como lo dijo el nombre del mensaje, el Señor puede liberarla y el Señor puede sanar al sordomudo. Y podemos aprender de esta gran oportunidad que tenemos, ver cómo el Señor trata de manera especial con cada uno. Y algo que también es
es de llamar la atención que le dicen pon tu mano encima. A lo mejor nosotros sí los podemos llevar a Jesús, pero no le debemos decir cómo le haga, porque Él sabe cómo necesita cada persona esa respuesta y ese trato. Y el Señor aquí le dice efata. Efata es una palabra en arameo que significa sé abierto. Y sus oídos fueron abiertos, su habla fue repuesta y también él habló correctamente. Y también este sordomudo pudo ver el lenguaje de señas que el Señor le hizo, de clamar al cielo, de tocarle sus oídos y su boca y gemir en el lenguaje que él entendía. Y pues el Señor, como vemos, ocurren muchos milagros, puede oír, puede hablar y puede hablar correctamente. El Señor quiere que nosotros conectemos nuestro ser con la ayuda y el poder que viene del cielo. Él, en su función de sumo sacerdote, viene a socorrernos y viene a respondernos y viene a ayudarnos como lo necesitamos. El Señor puede hablar, hacer que hablemos correctamente y digamos el mensaje de vida a los que nos rodean. Ese mensaje que nos dice arrepiéntete, arrepiéntete y cree en Jesús para que tengas vida eterna. A ellos les dijo en ese momento, no lo digas a nadie, porque todos humanamente en esa época creían que él debía confrontar a los romanos y liberarlos de ese yugo. Pero él venía a morir en la cruz. Y ahora a nosotros sí nos dice, ven y predique el evangelio, ve y habla. Y qué contrariado y qué contradictorio parece ser que a los que les decía no le digas a nadie, ellos querían hablar y decirle a todos. Y ahora que a nosotros nos dice, habla de mí, predique el evangelio, las buenas noticias de salvación, muchas veces nos callamos y no lo decimos. Y la gente no conoce del plan de redención que Él trajo para nosotros. Y nosotros podemos ver cómo Él no buscaba la fama, no buscaba la atracción hacia Él o hacia ser reconocido, como muchas veces nosotros equivocadamente lo hemos hecho. Y siempre es bueno obedecer a Dios. Si Él nos dice, si a ellos les dijo no hables, era de bendición para ellos. Si a nosotros ahora nos dice habla, va a ser de bendición. Porque por mucho que queramos justificar las cosas, nosotros estamos 100% seguros que lo mejor es obedecerlo. Y nosotros sabemos que como que esto que el Señor hizo de hablar, de hacer que el sordo hablara, que el sordo oyera, que el mudo hablara, que el cojo caminara, era el cumplimiento de la profecía de Isaías 745 años antes, y que estaba permitiendo que el ser humano lo viviera. El Señor le dijo a manera de conclusión, quiero decirles, el hecho de que la mujer sirofenicia dijera, sí Señor, pero aún de una migajita de tu poder, mi hija puede ser liberada. Esa fe que esa mujer cananea tuvo, tú la puedes tener también en este día. Y esta atención que recibió el sordomudo, esta sanidad que recibió el sordomudo, también nosotros, su pueblo, podemos tener acceso a él. Y nosotros, en medio de esta situación difícil de pandemia, de crisis económica, de crisis moral, social, de violencia, de seguridad, podemos ir a los pies de Jesús y postrarnos así como la mujer sirofenicia lo hizo. Se postró a los pies de Jesús y le rogó que
su hija. Y nosotros podemos reconocer cómo el poder de Jesús sigue estando vigente este día, y nosotros podemos imitar a todas estas personas que sí fueron a Jesús. ¿Conoces a alguien que necesita ser liberado? ¿Conoces a alguien que necesita hablar el mensaje de Cristo a otra persona en necesidad? Necesitamos nosotros ver todavía estos milagros, no para traer fama, sino para traer redención a la vida de ellos, así como el Señor Jesús nos pide que hablemos. Este día el Señor quiere redimir tu vida. Si tú todavía no te sientes hijo y parte del pueblo de Dios, si tú todavía crees no tener la vida eterna, ahora nosotros sabemos que arrepintiéndonos, yendo a Jesús, creyéndole, Él nos da la oportunidad de ser hijos de Dios y tener vida eterna. Gracias a Dios por su palabra. Y vamos a orar y te agradecemos, Señor, este día, estos milagros tan importantes que has hecho para que nosotros hoy aprendamos de ti. Señor, te bendecimos por tu poder y te bendecimos por la grandeza que hay en ti. Permite que nosotros seamos como esta mujer sirofenicia que tuvo fe para decirte: sí, Señor, una migaja de tu poder es suficiente para liberarla de un demonio. Y cómo este sordomudo fue recibido con tanta atención, con tanto cariño de parte tuya. Bendito sea, Señor, porque estos milagros aún los sigues haciendo en este tiempo. Amén.